Voy a ir Doctora, rápido. Sí. lo que compartió es la pantalla tipo de internet, no la presentación. Ah, no O se ve sea, mi se presentación. ve claro. Ah, me parece que estoy compartiendo pantalla. Esperen, porque entonces lo tengo que hacer de vuelta. Gracias por avisar. Ahí está. Ah, acá está. Ahí ven el PowerPoint. Sí, ahora sí se ve. Sí. Sí, se ve. Ahora sí. Bueno. Bueno. Entonces, las espondiloartritis seronegativas son un grupo de enfermedades seronegativas, hace referencia en común este grupo de enfermedades es que tienen el compromiso del esqueleto axial y las articulaciones sacroilíacas de forma frecuente, porque hay algunas que van a ver que no. El compromiso articular periférico generalmente de manera asimétrica y de miembros inferiores. La entesopatía, que es la inflamación de las entesis, que ya les voy a explicar lo que es. La negatividad del factor reumatoideo. La asociación genética con el HLA-B27 y la agregación familiar. Patologías se ven incluidas la espondilitis anquilosante, las espondiloartritis no radiológicas, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, las artritis enteropáticas, que son las que se ven asociadas con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, la que se la denomina espondilitis anquilosante juvenil, que es la que empieza antes de los 16 años, en reumatología lo que es antes de 16 años le llamamos juvenil, y las indiferenciadas, que en realidad son las que no se vinculan ni a psoriasis, ni a infecciones como las reactivas, ni a inflamatoria intestinal, ni son juveniles. Es una forma de nombrarlas. La forma que van a encontrar más, la que tiene más aplicación práctica, es dividir a las espondiloartritis en las que se llaman con compromiso axial o con compromiso periférico. Y a su vez, tienen compromiso radiológico es radiografía, y las no radiológicas, que son las que no se ven por radiografía el compromiso axial, sino que se detecta solo por resonancia. Bueno, estos son los criterios de clasificación de grupo de estudio de espondilitis para las espondilitis axiales. Estos criterios son los del 2009. Anteriores a estos había otros criterios, y bueno, estos son los que están vigentes ahora, que nos permiten clasificar a los pacientes en que tengan o no el nos sirve siempre para probar respuestas de tratamientos, para incluir pacientes en protocolos de investigación y para la práctica clínica también nos sirven, pero bueno, son de clasificación. Se aplican, por eso, no a toda la población, sino a pacientes que tengan dolor lumbar que es crónico, que o sea que dure por estos criterios más de 3 meses, y que este dolor sea de comienzo en la edad joven, que como punto de corte acá se puso 45 años. Sepan que cuando se desarrollan los criterios de clasificación, una adecuada sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, ustedes saben que es que si yo aplico un test, no me pierda de diagnosticar ningún caso, y especificidad es que todos los casos que yo diagnostique se deban a esa patología y no a otra. Entonces, cuando yo achico mis márgenes, voy a aumentar mi especificidad, y si los pongo más amplios, voy a aumentar la sensibilidad. Y bueno, después de eso se hace como un análisis estadístico y se ve cuál es el punto que mejor abarca ese grado de sensibilidad y especificidad, y así se determinan esos criterios. Y por eso en este caso se toman 3 meses de dolor lumbar y que sea antes de los 30, voy a ser más específica, pero voy a ser menos sensible, ¿se entiende? Y bueno, y con este criterio puede ser que yo diagnostique a mi paciente que tiene espondilitis axial, sea porque tiene características clínicas de espondiloartritis, una o más inflamación de las sacroiliacas por imágenes,
o que yo tenga 2 o más de las características clínicas, que son las que están en el cuadro verde, más la rama más el componente genético que es el HLA-B27 positivo. Cuando hablo de inflamación de las articulaciones, tengo que estar hablando de que está inflamada la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca, después vamos a ver que igual los pacientes pueden tener compromiso del esqueleto axial en otros niveles, en la columna lumbar, en la dorsal, en la cervical, pero cuando los estoy diagnosticando y clasificando necesito sí o sí ver sacroileitis, que es la inflamación de esa articulación. Y esta inflamación yo la puedo ver o porque yo le hago una radiografía y detecto que está inflamado, y esa inflamación por radiografía la voy a ver mediante unos criterios que el grado de pinzamiento, erosiones o anquilosis, que es cuando ya está la articulación unida. O también la puedo detectar gracias a estos nuevos criterios. Lo que hicieron fue ver que si yo esperaba que los pacientes tengan cambios en las radiografías, me perdía de diagnosticar a un montón de pacientes y además llegaba re tarde con el diagnóstico, más de 10 años de retraso desde que el paciente estaba con síntomas hasta que lo diagnostiqué y en consecuencia lo empecé a tratar y sobre todo impactando esto mucho sobre su calidad de vida, sobre su desempeño laboral. Entonces, bueno, se pudo hacer un diagnóstico más precoz gracias a que se empezó a estudiar qué pasaba con las resonancias magnéticas de estos pacientes. Y se vio con criterios de resonancia que yo puedo decir que alguien tiene inflamación de la articulación por signos de inflamación aguda, altamente sugestivas de sacroileitis, que ya les voy a decir bien qué que es detectar edema óseo en la articulación en 2 focos que estén en distintos cortes, o si es en un mismo corte de por ejemplo, en una articulación y en la otra, o si es del mismo foco, que se vea en 2 cortes sucesivos. Bueno, y esos signos clínicos que yo voy a decir, bueno, esto que le pasa a mi paciente es por una espondiloartritis, son los que están acá en la cajita verde, con las dos en verde, la de la derecha, que es que tenga dolor lumbar inflamatorio. Ustedes saben lo que es el dolor inflamatorio lumbar. Es cuando las características del dolor que aplica tanto para el dolor lumbar como también para los dolores articulares de manos, por ejemplo. El inflamatorio, la característica, en vez de mejorarlo, lo empeora, y que el movimiento lo mejora, y que tiene mucha rigidez. Bueno, y además otra característica del dolor lumbar inflamatorio que se tomó en cuenta, que era muy típico de los pacientes con espondiloartritis, es que es un dolor que despierta al paciente de noche y que tiene buena respuesta a los antiinflamatorios. Otra de las características de la espondiloartritis es que tenga además asociada alguna articulación inflamada, o sea, artritis. La centesitis, como les dije antes, es una de las características clínicas de estas patologías. Acá pusieron se incluyó esta en los criterios de clasificación por poner la más, digamos, típica, la más frecuente, que sea obviamente una entesitis espontánea, no una entesitis que apareció por un traumatismo, sino en forma espontánea o quizás que se desencadenó por algún esfuerzo, pero que después se perpetuó en el tiempo sin un motivo claro, más allá de que uno piensa que hay algo inflamatorio de fondo, ¿no? Las uveitis, que son típicas de este tipo de pacientes, las dactilitis, la psoriasis, la presencia de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga buena respuesta a la historia familiar de espondiloartritis, que tenga positivo este gen del HLA-B27 y que tenga elevado la proteína C reactiva. Si tiene de estas características y además la combino con la genética o con las imágenes, yo lo clasifico a mi paciente como una espondiloartritis seronegativa. Y también puedo decir, bueno, mi paciente no tiene el compromiso, no, o sea, no le encuentro que tiene sacroileitis por la resonancia o por la radiografía, pero puede que yo lo clasifique como una espondiloartritis periférica si tiene una combinación de los otros elementos. No me
memoria, después se lo van a olvidar, sino que comprendan bien qué es la enfermedad, qué características tiene, cuándo derivar el paciente, ¿Puedo hacer porque una bueno, pregunta? sí, Em, o sea que para decir que hay compromiso axial tiene que sí o sí estar inflamada la articulación sacroiliaca. para cumplir criterios ASAS de espondiloartritis axial, sí tiene que tener la sacroiliaca inflamada, para yo clasificarlo de esa manera. Ahora, yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con psoriasis, que tenga desmofitos en la columna cervical, que se los voy a mostrar cómo se ven, pero que no tenga sacroiliitis radiológica, entonces no me va a cumplir criterios ASAS de espondiloartritis, pero sí es un paciente con psoriasis con compromiso axial. Ah, o sea, no es excluyente. Claro, o sea, estos son criterios de clasificación de espondilitis axial porque es para incluir, porque yo a estos pacientes, si yo les diagnostico que tienen sacroiliitis y que tienen enfermedad axial, les voy a dar un tratamiento. Y si tienen enfermedad periférica, les voy a dar otro tratamiento. Pero eso es más que nada para el manejo del reumatólogo. Para ustedes que están haciendo, digamos, la cursada, es la primera vez que estudian el tema, que después, digamos, van a estar por ahí en otras especialidades, me interesa más que se sepan de memoria los criterios, que entiendan qué es esta enfermedad, qué utilidad tiene pedir resonancia, qué utilidad tiene pedir radiografía, qué puedo encontrar, y que este grupo de enfermedades pueden tener comprometido el esqueleto axial o el periférico o los dos, y que, bueno, que el tratamiento se va a enfocar distinto. En un caso, bueno, lo que yo voy a ver en las radiografías, es la graduación del compromiso radiológico, están los criterios de Nueva York de clasificación, que van desde un grado 0, que es normal, un grado 1, que es cuando yo veo algo sospechoso, pero no puedo decir ni que es normal ni que es anormal, y después tengo el grado 2, el grado 3 y el grado 4. El grado 2 es cuando se ve algo de esclerosis o algo de erosiones, pero sin que esto esté afectando al espacio de la articulación sacroiliaca. El grado 3 es lo que se llama moderada sacroiliitis, que hay una esclerosis más definida de ver, o bien ensanchamiento del espacio porque hay mucha erosión, pero bueno, después el hueso repara y se forman las anquilosis y también puede haber puentes entre las articulaciones, pero yo hablo de un grado 4 cuando está todo el espacio articular unido, fusionado, esto se ve. Hay pacientes que vos le pedís la placa de panorámica de pelvis y vas a ver que está todo unido, las sacroiliacas. Y bueno, como todo, hay grados de esto y acá, por ejemplo, hay algunas que se pueden hasta discutir. Las articulaciones óseos son irregulares y está orientada en el espacio de una forma que la placa de panorámica de pelvis, o si quiero puedo pedir una Ferguson, que es una radiografía que tiene el rayo incide más paralelo a la luz de la articulación, que es como las placas que tengo acá son Ferguson. Pero bueno, la Ferguson no me deja ver bien las articulaciones coxofemorales, entonces de entrada, lo que recomiendan el grupo de ASAS, el grupo de estudio de espondiloartritis, es que de entrada pidamos poder ver bien la articulación coxofemoral y también nos permite ver bien los márgenes de las crestas ilíacas, que bueno, todo eso me sirve también para ver otros elementos que me suman al diagnóstico y también para ver bien cómo está el paciente. En la Ferguson es verdad que va a ver con más detalle la sacroiliaca, pero en definitiva, si yo quiero ver mucho mejor la sacroiliaca, le voy a pedir una resonancia. Pero bueno, hay mucha variabilidad entre dos personas que ven una sacroiliaca, cómo la gradúan. Incluso hay variabilidad intraobservador. O sea, yo hoy capaz que a esta le pongo un grado 2 y mañana la miro y digo, no, me parece que es un grado choso, no puedo decir ni que es normal ni anormal. O sea, porque no es como las articulaciones de las interfalángicas, donde estoy viendo bien dónde empieza, dónde termina cada hueso. Puede variar según la técnica. Entonces, bueno, por eso es que
hay mucha variación. Pero cuando yo tengo sacroiliitis grado 3 y 4, como es más determinante, más específico de que sea por una espondiloartritis, cuando yo quiero decir que alguien tiene espondilitis anquilosante, o sea que yo digo, este paciente tiene afectada la articulación sacroiliaca, dolor lumbar y con limitación en la movilidad, necesito que tenga afectada. Si tengo un grado 3 o 4, con que esté de un solo lado ya me es suficiente para decir que tiene una espondilitis anquilosante. En cambio, si es un grado 2, los criterios de diagnóstico me piden que esté de los dos lados. Por ahí los estoy remareando con esto. Pero bueno, acá se ve bien una panorámica de pelvis, y acá yo puedo ver bien cómo está. También puedo ver la sínfisis pubiana, porque bueno, son zonas que también se pueden afectar en otras patologías. Acá, bueno, las cristálicas, las condrocalcinosis afectan al cartílago hialino, entonces si yo veo en la sínfisis pubiana es un lugar donde puedo ver calcificaciones. También me va a servir ver cómo está la coxofemoral, si está muy pinzada. Si se acuerdan algo de la clase de artrosis, si yo veo un pinzamiento que es muy homogéneo, es de patología inflamatoria, y si veo un pinzamiento más heterogéneo, que en el caso de la cadera, sobre todo es en la parte superior y externa de la articulación, me habla más de una patología degenerativa. Y bueno, las sacroiliacas, y la derecha, lo que está a mi izquierda en realidad es la derecha del paciente en las radiografías. Entonces la sacroiliaca derecha, que es la que está a la izquierda de la imagen, está en un grado, yo le pondré un grado 4, pero en la parte de abajo me parece distinguir algo de luz, entonces puede ser un grado 3, y la de la derecha yo le veo esclerosis y veo zonas donde me parece que está ensanchado, o sea que le pondría un grado 2 o un grado 3. Y bueno, pero cuando yo tengo dudas o me viene un paciente a la consulta y me dice que tiene dolor lumbar inflamatorio, tiene menos de 45 inflamación o no, le voy a pedir una resonancia. O sea, primero está bien pedir primero la radiografía, pero bueno, si yo en la radiografía no logro ver algo diagnóstico, le voy a pedir una resonancia, que esto es muy importante que les quede el concepto. La resonancia se pide con un protocolo reumatológico que se pide para ver edema óseo. Yo lo que necesito es ver una técnica que se llama STIR, que se llama supresión grasa. Me suprime la grasa y en las secuencias donde brilla, lo único que yo voy a ver brillante en esa secuencia es agua, y esa agua es edema. Entonces con técnica de STIR no hace falta que yo pida con contraste, porque el edema óseo digamos, no es necesario que le dé gadolinio al paciente para ver edema óseo. Yo voy a pedir con contraste si yo quiero buscar otro diagnóstico diferencial, pero no es de rutina pedir con gadolinio, y me ahorro darle algo que le pueda dar alergia o que puede ser potencialmente nefrotóxico, así que no es necesario pedirlo así. Un protocolo reumatológico para evaluar articulaciones sacroiliacas, o le puedo aclarar con T1, con T2 y STIR, cortes semicoronales, para que me hagan bien todas las secuencias que yo necesito. Y cuando se ve así, como ven acá en la imagen de la derecha, estos focos de edema que son bien vecinos a la articulación, o sea, tienen que estar bien cerca del margen de la articulación. Si yo veo edema en el medio del sacro, no es sacroiliitis. La parte media del sacra es mi referencia para ver cómo es el gris que tiene que tener mi hueso. Blanco es una imagen hiperintensa, y en este caso estoy hablando de edema, ¿sí? Y acá, como ven, lo veo tanto de un margen como del otro, y lo veo en dos zonas distintas, o sea que esto me cumple con los criterios que el grupo de estudio, por lo menos hasta ahora, está pidiendo para hacer diagnóstico de espondiloartritis. Esto está siempre en revisión. Hay otras lesiones que son lesiones que se llaman lesiones crónicas, que son las erosiones o los puentes óseos o el reemplazo graso, que son crónicas y que por ahora no están en los criterios de clasificación.
ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades hematológicas también pueden tener reemplazo graso en la médula o alteraciones en la señal de la médula, o la gente de más edad puede tener erosiones, porque, digamos, también son articulaciones que sufren desgaste mecánico, o las mujeres que tuvieron muchos partos, también hay veces que hasta se han hecho resonancia en mujeres multíparas posparto y a veces también tienen edema, o sea que no es 100% específico, pero esto en un contexto clínico y en una cantidad suficiente y con una distribución adecuada, ahí lo podemos clasificar como que es edema óseo por un... Bueno, esto Perdón, es... ¿puedo hacerte una pregunta Sí, antes de pasar a esto? Eh, nunca, va, el pinzamiento mm, en rayos X, ¿qué sería la reducción del espacio articular? correcto, sí. Ah, Sí, o sea, en las radiografías, en las articulaciones no hay muchos signos radiológicos que podamos ver, pero depende de cómo estén, en qué articulaciones, qué características tienen, a los reumatólogos que están entrenados en ver radiografías, nos va a dar mucha información. Y bueno, la esclerosis, o sea, en general, no en las espondiloditis estoy hablando. El espacio articular se puede ver achicado, que eso se llama pinzado. Esclerosis es cuando el hueso se ve blanco, se ve es como un refuerzo de la trama ósea, y después también vas a poder ver erosiones o proliferaciones. La artrosis, típica, la tríada de la artrosis es pinzamiento, erosión y proliferación. Eso es algo degenerativo. En las enfermedades inflamatorias aparece algo que se llama erosión. También las erosiones pueden estar en la artritis reumatoidea, la osteopenia, y las erosiones marginales, y bueno, en las articulaciones sacroiliacas, lo que es típico de que se vea en una enfermedad inflamatoria es el edema óseo. Y eso es lo que me va a informar el especialista en imágenes. Y no todo el mundo tiene experiencia informando sacroiliacas, por eso también, más allá de ver el informe, uno mira la imagen y si tiene dudas, que nos pasa bastante seguido, lo hacemos ver por alguien que tenga más experiencia en ver esto y que nos revise a ver si... Pero bueno, si uno no pide el estudio adecuado, nunca lo va a ver. Si el paciente tiene lumbalgia y yo solamente pienso que puede ser una hernia de disco y le pido una resonancia de columna lumbosacra, nunca voy a ver las articulaciones sacroiliacas para ver si hay sacroileitis. Bueno, esto es más de criterios, que tampoco no quiero que se detengan tanto en los criterios, pero esto es que si tiene 4 de 5 de estas características, yo le llamo dolor lumbar inflamatorio. Pero bueno, son las características que les dije antes, que empiece en edad joven, el comienzo insidioso, para el dolor mecánico, el típico es levantas algo y de repente sentís el tirón, en cambio en el inflamatorio es más lento. Lo del ejercicio del reposo y que lo despierte a la noche es muy típico de las espondiloartritis. Después, bueno, estos pacientes, más allá de cómo yo los clasifique, si es una radiológica, que es la que les decía antes, que tiene compromiso en las radiografías, o si es una no radiológica, que es la que tiene compromiso solo por resonancia, también se pueden ver acompañadas de otras manifestaciones, como les decía, pueden tener artritis, que generalmente la típica artritis es de las rodillas, la reumatoidea, y generalmente también lo típico es que es de poquitas articulaciones. Tengo que siempre ver las dos. Cuando yo evalúo una articulación, tengo que tener la otra para comparar. Pues si miro solo una rodilla, no me voy a dar cuenta si está inflamada. Voy a tocarla, voy a ver si tiene aumento de temperatura local, si tiene dolor en la movilización activa y pasiva, si tiene el signo de la onda, el signo del choque. Que bueno, esto, para que ustedes sepan, cuando le miro las rodillas al paciente, yo y te das cuenta que no están iguales. Después tocas, vos pones la palma de tu mano, siempre con la misma mano, porque mis manos también pueden percibir distinto. Toco en la rótula y toco en la cara anterior de la tibia. Y generalmente, ustedes pues fíjense en ustedes mismos que la rótula es más fría. Después, el signo de la onda es cuando yo
trato de mover líquido por la zona interna de la rodilla y después lo empujo del otro lado y se ve como una ondita que va y viene de líquido, eso es típico de las artritis y del choque rotuliano. Yo palpo la rótula y la empujo para abajo y si siento como que está el rotuliano. Después hay otros signos que hacen los traumatólogos para ver si los ligamentos si los ligamentos están indemnes, que es el signo del cajón. Bueno, son otros signos que ya lo verán en semiología con traumatología. Pero bueno, nosotros básicamente para ver inflamación usamos esos. Después también voy a ver los tobillos, las articulaciones, la metatarsofalangica, la interfalángica. Quiero ver si mi paciente tiene psoriasis. Eso a lo último les voy a hablar de psoriasis. Psoriasis puede haber en piel y en uñas y en sitios ocultos, así que voy a tener que revisar los lugares de entesis. Algunos son más típicos que se afecten que otros. Como vieron antes, la del Aquiles es como la típica. Entesis es el lugar donde se inserta tendón o ligamento en el hueso. Y la clásica es que se inflame el Aquiles. Perdón, ¿qué? Ay, anda, Feli, estoy dando clase ahora. Anda. Sí, anda. Sí, Felipe, anda. Bueno, perdonen. No hay problema. Comió todas las golosinas. Bueno, la típica es la del Aquiles. También tengo que revisar el paciente y verlo, y para esto lo tengo que hacer apoyar en la camilla y ponerse boca abajo y que se levante las medias y ver bien los dos talones. Y ahí se va a ver mejor. Y además yo palpo. También puede haber entesitis en el calcáneo, en el tubérculo tibial, en la pata de ganso. Esta es re típica, la espondilititis en la artrosis es muy frecuente y es muy fácil de revisar. O sea, yo le toco al paciente en la cara interna de la tibia y le duele, y bueno, es la pata de ganso. ¿Se acuerdan la pata de ganso de anatomía? El sartorio, el recto interno, el semitendinoso. Bueno, esta después hasta la infiltramos y mejora mucho el dolor. Y también es un signo de entesis la inflamación a nivel de los cuerpos vertebrales. Esto es como el dibujito de la entesis, la entesopatía. Hay cambios que son agudos, cambios que son crónicos. Veo que tiene señal Power Doppler cerquita de la inserción del hueso, es una entesitis. La ecografía es un método complementario que me puede ayudar cuando tengo dudas. Ahí lo que ven abajo es un paciente que tiene una dactilitis del segundo dedo. O sea, en el pie en general se ven más las dactilitis que las artritis interfalángicas, porque bueno, es más chiquito y es como que uno lo ve más clínico como una artritis que como una dactilitis. Pero bueno, y acá en el dedo se ve bien gruesa todo el dedo. O sea, la dactilitis es cuando yo veo el dedo difusamente inflamado, y lo que me traduce es que está inflamada, es una tenosinovitis generalmente flexora. La artritis reumatoidea también puede dar dactilitis, pero lo típico es que dé artritis, o sea, compromiso más articular. Si el compromiso es más tendinoso, me orienta más a que sea una artritis psoriásica. Y también hay cambios de las entesopatías que son crónicos, que son las erosiones y las proliferaciones. De nuevo, lo que les decía, no hay muchas, pueden ver las radiografías, pero hay que saber interpretarlas. Yo miro la placa de pie y veo este piquito óseo acá, es lo que me está mostrando es que mi paciente tuvo inflamada este lugar, o sea, es una entesitis de la inserción de la fascia plantar. O sea, este es el calcáneo, ¿no? O sea, puedo tener en el calcáneo, en el lugar de la inserción del tendón de Aquiles, que es este piquito óseo de acá atrás, o lo puedo ver también en la inserción de la fascia plantar.
Y bueno, ahí se ve eso, que es un signo. De por sí no es que duele, porque a los pacientes les queda como la idea de que tengo un espolón, me duele el espolón. En realidad el espolón no duele. Lo que duele es, lo que me está traduciendo es que hubo inflamación y que capaz que el paciente lo que le duele es que tiene todavía fascitis plantar, pero no se va a seguir estando, pero me está hablando de que hubo un proceso que inflamó. Que después, si yo eso lo interpreto como que es porque tiene una espondiloartritis o no, va a depender de los otros componentes clínicos y de mi diagnóstico médico. Hay un montón de otros sitios de entesis que se pueden evaluar, las crestas ilíacas son otro lugar, por eso también cuando yo veo la panorámica de pelvis, si veo en la cresta ilíaca mucho desflecamiento, con la edad se va produciendo también esto, pero bueno, si es un paciente joven y veo que tiene ahí desflecado, o también a nivel de los isquiones también se puede ver eso, es un signo de antesopatia. De investigación se usan score para ver, para medir respuesta, como les decía antes, si yo en artritis reumatoidea se usa el DAS28 por mucho, pero también hay otros scores de actividad y en la cero negativa se usa, tengo que ver cada dominio con un score. Para ver la enfermedad axial voy a usar un score, para ver la antesopatía voy a usar un score, para ver la artritis voy a usar un score, todo eso para ver si mi paciente está mejor, igual o peor, y yo saber de entrada qué tan graves estaban los pacientes, ¿no? Entonces, Doctor, una pregunta. sí. Entonces, en la ecografía, ¿qué era lo que veía con el Power Doppler? Señal de Power Doppler. Power Doppler es cuando la ecografía vos la puedes pedir con o sin Power Doppler, ¿sí? Con Power Doppler me agrega el dato de que si hay señal, grado 2 o 3, por ahí ve que hay más flujo sanguíneo. Entonces, si es Power Doppler positivo, en general te informan como positivo o negativo, ya que te informen en grados es porque es en un ensayo clínico o es un reumatólogo muy experimentado que le pone grados. Pero bueno, si tiene señal Power Doppler positiva, te está hablando de que hay un mayor flujo sanguíneo por un proceso inflamatorio. Y si ese Power Doppler está bien cerquita de la entesis, es porque es una entesitis. Si no, ponele, yo tengo el tendón de Aquiles y ecográficamente lo puedo ver engrosado, puedo ver zonas de rotura, me pueden informar cómo está el margen del calcáneo, si está erosionado, si está proliferado, si hay un entesofito. Perfecto. Y también entonces habría entesitis en eso, justamente en las crestas ilíacas donde está marcando. Claro, el score de Masses, se los pongo para que ustedes lo vean, mide estos 13 lugares, pero tenemos muchos más lugares de tesis. Por ejemplo, acá no está contemplado el de la bursitis anserina, pero sí están los tendones de Aquiles, están las espinas ilíacas, las crestas ilíacas, y la segunda y la quinta esternocostal. Pero podría estar otras, o sea, se están dejando de lado otras. Se toman estos 13 puntos porque son como que se consideran que son representativos y son rápidos de hacer y cumplen con, cuando uno aplica un score es porque antes ese score se validó, se vio que era buena reproducibilidad entre intra e interobservador y demás, pero no los quiero marear tanto con esto. O sea, sepan que se pueden comprometer las entesis y que puedo ver entesopatía de distintas maneras y que cualquier lugar de entesis se puede afectar. Después, bueno, lo que es la dactilitis es lo que ya les decía. Lo del B27, ¿qué es el B27? Es un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad, que bueno, es el principal alelo que está asociado con la espondilitis anquilosante, pero depende de la población que yo estudie, voy a tener más B27 positivo que en otros. Está mucho más difundido en la población caucásica, o sea, esta enfermedad es más común en los caucásicos, pero si yo tengo un B27 positivo, no quiere decir que voy a tener espondiloartritis, los que tienen espondiloartritis, y si yo tengo B27 positivo, mis familiares van a tener
un riesgo aumentado que si yo tengo B27 positivo y no tengo ningún familiar que tenga espondiloartritis. Pero bueno, no es el único gen que está involucrado en la patogenia de la enfermedad, pero es el que nosotros podemos estudiar en la práctica. O sea, yo le puedo pedir a un paciente y se lo pido y en el hospital por lo menos me lo hacen obras sociales bueno, con mucho sentido, dicen te lo cubren una sola vez. Porque bueno, si sos positivo vas a ser positivo siempre. Bueno, esto habla mucho de las frecuencias del B27 en las distintas patologías. Sobre todo el B27 está más frecuente en la espondilitis anquilosante, o sea, en la enfermedad que tiene compromiso axial, y no tanto por ejemplo, en la artritis psoriásica, solamente en la axial está presente en la mitad de los que tienen psoriasis y compromiso B27 que la población general. No se mareen tanto con los porcentajes, pues los va a marear. Bueno, en el examen físico hay un signo que se llama Favere, que es de flexión y abducción y rotación externa, que yo acuesto al paciente, le hago así, le hago una presión, y si le duele en la zona sacra, pues la mayoría que le haces así, le duele o le tira en la zona de la... pero bueno, como todo, no es perfecto y yo necesito hacer test para confirmar mi presunción. No le hagan Favere a alguien que tenga reemplazo de cadera, se los advierto, porque se la pueden luxar. Bueno, y en la columna no solo hay cambios radiológicos que se ven en las sacroiliacas, sino también la zona de la unión del disco con el cuerpo vertebral, como les decía, también es como una zona anatómicamente de entesis, y también se empieza a inflamar y se pueden ver cambios que desde la resonancia se pueden ver en formas tempranas como pueden ver como erosiones, y después se empiezan a formar lo que se llaman los entesofitos, los sindesmofitos en la columna, que son esos crecimientos óseos que son verticales, a diferencia de lo que se ve en la artrosis, que se llaman osteofitos, que son como piquitos de loro. Si ven un pico de loro es así, es igual, porque el pico del loro es primero horizontal, el pico de arriba y el pico de abajo es así, y se unen. Y en cambio el sindesmofito, como lo que es parte externa del anillo fibroso, va de un cuerpo vertebral al otro y es derecho desde el origen. ¿Dónde estaba ahí el sindesmofito? No lo veo. Acá en la imagen de la columna, ¿ves que hay una línea blanca que Ah, atraviesa de un cuerpo vertebral al otro? sí. Ahí se ve. Y se ve bien, ¿eh? O sea, si no lo ven. Pero ves el dibujo de al lado, es como que está dibujado lo que se ve en la radiografía después a la derecha. Acá como que les di toda la generalidad de las espondiloartritis. Ahora les voy a hablar un poco más concreto de cada patología. Hablamos de espondilitis anquilosante cuando hay anquilosis radiológica. O sea, como fue la primera patología que se describió, esta sí la van a encontrar en Ferreras, descripta y todo. Esta tiene una prevalencia de 1 cada 1000 habitantes. Igual esto de la prevalencia siempre va a variar según la población estudiada y según el método de inclusión en el estudio, de reclutamiento y demás. Tiene agregación familiar, tiene un claro predominio por el sexo masculino en edades jóvenes, y es una enfermedad que puede llevar a un deterioro funcional importante y a discapacidad, y sobre todo cuando hay mucho compromiso de las coxofemorales, que eso, bueno, en definitiva se termina operando y mejora mucho la capacidad funcional de los pacientes. Yo diagnostico un paciente con espondilitis anquilosante con estos criterios que son los de Nueva York, que contemplan 3 criterios que son clínicos y 1 radiológico. Yo para decir que tengo esto, tengo que tener 1 clínico y 1 radiológico. Los clínicos son que tenga dolor lumbar inflamatorio, que tenga limitación en la movilidad de la columna lumbar,
o que tenga limitación en la expansión torácica. Por eso syndesmofitos son los que limitan en la columna dorsal, me van a limitar la expansión torácica, en la columna lumbar la movilidad, y bueno, y el dolor lumbar inflamatorio, que cuando está ya muy avanzada la enfermedad, a veces vos ves un paciente que tiene 60 años, ya tiene todo anquilosado y no le duele más, ya dejó de tener lumbalgia inflamatoria, pero por ahí está súper limitado. Y radiológicamente es la sacroiliitis grado 2 de los dos lados, o si está grado 3 o 4, me alcanza con que sea de un lado para ya cumplir un criterio radiológico. Columna lumbar la puedo medir con distintas medidas. Ahora les voy a mostrar unas fotos, pero dentro de esas medidas hay una que se llama test de Joubert, y la expansión torácica, yo le mido el tórax a la altura de las tetillas, digamos, y le pido al paciente que haga una inspiración máxima y me fijo cuánto expande el tórax, y lo normal, digamos, se dice que son 5 centímetros. El test de Joubert lo que hace es, yo a mi paciente a la altura de las crestas ilíacas le hago una marquita. Estando así parado, le hago otra marquita 10 centímetros arriba. Después le digo a mi paciente y que trate de tocar el piso con la punta de sus dedos. Y si el paciente hace eso, mis dos marquitas, que antes estaban a 10 centímetros, tienen que estar separadas ahora mínimo de 15 centímetros. Si no, quiere decir que esas vértebras no se separan entre sí y es un Joubert disminuido. También le puedo medir otras medidas de la columna lumbar, que es la inclinación lateral, también cuánta distancia hay entre sus dedos y el piso, estando parado, tratando de mirar hacia adelante, cuánta distancia hay entre el occipucio y la pared, porque esto se va achicando con el paso de los años, o en vez de medir desde el occipucio, que es como la parte más prominente del occipital, le puedo medir desde el trago, o sea, del cartílago de la oreja hasta la pared. Y bueno, esto es lo que llamamos clinimetría, que nos sirve para ver la evolución del paciente a lo largo de los años. Medidas, la rotación cervical se va afectando, a la expansión torácica. Esto parece como que se ve poco, pero se ve, hay pacientes que tienen enfermedades muy, muy agresivas y bueno, se les termina limitando la visión, o sea, la rotación cervical afecta muchísimo y la visión frontal. Había un paciente donde yo hacía la residencia que no podía ver para adelante, yo no lo conocí, pues siempre me lo contaban la misma historia, de que usaba un espejo para mirar hacia adelante, o sea, porque el tipo estaba todo doblado y no quería operarse de la columna. Severamente limitados en la movilidad de la columna. Bueno, y un score de actividad de enfermedad del esqueleto axial, por esto lo que me mide los test de movilidad es para ver la limitación funcional, pero cuando vieron que yo les decía, para ver cómo está mi enfermedad y ver cómo la tengo que tratar, tengo que saber si está activa o no. Y si está activa o no, en el caso de la espondilitis y de la espondiloartritis, en general, es por criterios clínicos. Entonces, esto es un poco complicado porque, como les decía, la hemoglobina glicosilada o una cifra de presión, ahí es mucho más objetivo, más fácil, pero cuando es una enfermedad que la manifestación clínica es la que me marca qué tengo que hacer yo con el paciente, es difícil, porque todos los pacientes no tienen el mismo umbral del dolor, puede haber otras causas de dolor que estén asociadas. Entonces, bueno, se usa igual este cuestionario que se llama BASDAI, que si me da más de 4, quiere decir que el paciente está activo y que no es aceptable que esté activo y que yo tengo que tratarlo mejor. Y este score lo que hace son 6 preguntas, en general son 5 preguntan en forma de una escala visual análoga o graduada. Análoga es la que es una línea así continua, y la que es graduada, que en realidad es la que usamos siempre, que tiene como unos casilleritos que van de 0 al 10, y entonces el paciente se le pregunta cómo estuvo en la última semana a nivel de distintos componentes. El primero pregunta cansancio, que es lo que nosotros le traducimos como fatiga. Lo que pasa es que si le decís al paciente fatiga, lo interpreta como disnea, y nosotros sabemos que fatiga es cansancio para
nuestros términos. La segunda pregunta es dolor en la zona del esqueleto axial, cuello, lumbar o también cadera e ingle. El 3 es dolor o inflamación a nivel de articulaciones periféricas. El cuarto es dolor en entesis, por eso preguntan zonas donde se hace presión. El quinto y el sexto evalúan rigidez. Rigidez, el quinto la pregunta en forma de gravedad de 0 a 10 y el sexto en duración de esa rigidez. Y después yo, entre la quinta y la sexta, hago un promedio de esas dos, saco un valor y después sumo todas de 1 a 5 y las divido por 5 y así tengo el score. ¿Sí? Si me da más de 4, se supone que está activo el BASDAI. Y después hay uno que mide capacidad funcional, que después lo leen tranquilos. Y después hay un score radiológico que lo que va midiendo es el grado de pinzamientos, de erosiones, de fusión de los cuerpos vertebrales, y eso me da un score radiológico. Y bueno, acá hay ejemplos de sacroileitis, está todo fusionado. Acá, al principio, a veces en vez de verse, el primer cambio es que se pierde la concavidad del cuerpo vertebral, en vez de verse la vértebra lumbar es la que más tiene esta morfología cóncava hacia adelante. Acá hay un syndesmofito. Y bueno, y después también los pacientes con espondilitis anquilosante y con las espóndilos seronegativas tienen más o menos un 30% de las veces, incluso a veces puede ser la primera manifestación o puede ser una manifestación en un paciente que no está diagnosticado de espondiloartritis, así que los que hagan oftalmología tienen que derivar a los pacientes que tengan uveitis hacia el reumatólogo por este motivo. Lo que pueden tener a nivel del ojo son las uveitis. Vieron que el ojo tenemos la capa vascularizada, que adelante está la porción anterior con la uvea y la coroides, y después tenemos el segmento posterior del ojo que da menos clínica, pero bueno, en la espondiloartritis generalmente da uveitis anterior y aguda, que puede afectar cualquier ojo, generalmente lo hace de a un ojo por vez, pero después puede volver y recurrir en el mismo ojo o en el otro ojo. El paciente va a tener generalmente el ojo rojo, con fotofobia, puede tener visión borrosa, y si esto se le entre el cristalino y el iris y llevar a cataratas, así que bueno, esto hay que tratarlo. Lo tratan los oftalmólogos y con tratamientos locales, y si tienen muchas uveitis a repetición hay que darles agentes biológicos. Bueno, hay unas imágenes. Y también hay casos más raros, generalmente con enfermedades de más carga inflamatoria por mucho más tiempo, que se puede llegar a producir la inflamación de la raíz de la aorta, con una aortitis, a veces afectar al sistema de conducción, arritmias. Entonces, el 1% de los pacientes con mucha carga de enfermedad de mucho tiempo, no es lo habitual de ver, pero sabemos que puede suceder. También a nivel renal, lo más común es ver la nefritis por consumo de AINES, también está descrita la nefropatía por IgA como algo asociado a la espondiloartritis, y también en un bajo porcentaje las amiloidosis por estímulo inflamatorio crónico. A nivel pulmonar, pueden llegar a tener pacientes muy severos con mucho compromiso de la caja torácica, las neumopatías por toda la limitación de las articulaciones costoesternales y costovertebrales, y también está descrito en muy poca frecuencia inflamación del parénquima pulmonar, sobre todo en los vértices, pero no se sabe bien la causa de eso. También a nivel neurológico puede haber consecuencias por traumatismos en la columna, por luxaciones, mielopatías por compresión, y hay un cuadro inflamatorio que es muy grave, que
se llama síndrome de la cola de caballo, que en la resonancia se ve como una inflamación del aracnoides, y que bueno, es anti-TNF con agentes biológicos. Y a nivel gastrointestinal, cada vez se conoce más el nexo que hay entre las sacroiliacas y las enfermedades inflamatorias intestinales. De hecho, es una forma de manifestación clínica de las inflamatorias intestinales que pueden los pacientes tener sacroileitis, porque se pierde la integridad de la barrera intestinal y hay una alteración en la presentación de antígenos y bueno, hay mucha... incluso hay estudios donde a pacientes que no pero tenían espondiloartritis, se les hacían endoscopías y se encontró con grados distintos de frecuencia, hasta en el 60% se encontró en un estudio, de que muchos tenían grados sin síntomas, pero tenían algún grado de inflamación intestinal. Y bueno, en el laboratorio no hay pruebas específicas. Puedo tener en algunos pacientes aumento de reactantes de fase aguda, sobre todo los que tienen más compromiso periférico tienden a elevar más los reactantes que los que tienen encontrar el HLA-B27 como un elemento que me ayude a encuadrar mi paciente en un diagnóstico, y también puedo llegar a ver anemia de trastornos crónicos, pero como enfermedad crónica, pero no hay test específicos. Y bueno, si le pido el factor reumatoideo, que se lo voy a pedir porque tengo un paciente con artritis, se lo pido, me va a dar negativo o me puede dar positivo hasta en un 10% de los pacientes. Generalmente esto es en bajos títulos, como puede estar presente el factor reumatoideo en la población general. Vieron que puede estar positivo porque no es específico el factor reumatoideo de un 10% y sobre todo esta frecuencia aumenta con la edad y cuando es, digamos, sin enfermedad, el factor reumatoideo positivo está en bajos títulos y con los otros anticuerpos, los anti-CCP, negativos también. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Sí, Todas todo este compromiso extraarticular, hablabas de espondilitis anquilosante solamente, ¿no? sí, no, en realidad se puede presentar en todas las espondiloartritis, no solo en la anquilosante. La anquilosante es la que les dije, bueno, dentro de las espondiloartritis tenemos las que son radiológicas y las que no son radiológicas, y la que es radiológica es la anquilosante, y las otras son las espondiloartritis no radiológicas. En lo que varía una y otra, o sea, ya que está bueno me lo preguntas porque así lo aclaro. En un momento se empezó a decir, hay como dos corrientes. Una que afirma que la espondilitis anquilosante es la no radiológica más tiempo, ¿no? Digamos, como que todos los pacientes que tienen espondiloartritis, tener espondilitis anquilosante por radiografías. Y hay otros que dicen que no, que no todos los pacientes que tienen espondiloartritis por resonancia van a tener compromiso radiológico por criterios de Nueva York en las radiografías. O sea que no sabemos tanto si es la misma patología en distinto estadio evolutivo o no. Y yo creo que no es la misma patología porque porque la prevalencia es distinta en mujeres y en varones. O sea, la espondilitis anquilosante, menos de lo que sabemos hasta ahora, es que es mucho más frecuente en varones que en mujeres. En cambio, la no radiológica tiende a ser más de mujeres que de varones y tiende a tener más aumento de reactantes de fase aguda. Entonces, bueno, esto puede ser una diferencia, ¿sí? De que no sea la misma patología. Después, en cuanto a lo demás, las manifestaciones extraarticulares las tenemos que buscar en todos o saber que las podemos encontrar en todos. Las uveitis, las entesitis, es más común de la enfermedad más inflamatoria, más crónica, con mucho tiempo de evolución, o que empezó en edades más jóvenes.
pero bueno, se puede presentar también en las... hoy en día la mayoría de los papers te hablan de espondiloartritis con compromiso axial, y cuando te fijas cómo incluyeron a los pacientes fue por criterios ASAS, y los criterios ASAS te incluyen tanto a los pacientes que tienen resonancia como a los que tienen radiografía. Así que después uno, si quiere ver ese subgrupo de pacientes, tiene que ir como en particular ese subgrupo de pacientes. Pero de lo que yo venía hablando era de espondilitis anquilosante, pero aplica a todo. Ok, y la anquilosante, ¿es solamente compromiso axial? Para definirla, tiene que tener, si yo te digo, tengo un paciente con espondilitis anquilosante, te estoy hablando de un paciente que tiene espondiloartritis radiológica, o sea que tiene de un lado o grado 2 de los dos lados. O sea que me tendría que guiar más por el tipo de imagen en vez de si es axial o periférico. Tipo, si es axial es en rayos X y si es periférico por resonancia, o no, nada que ver. No, no, te tenés que guiar. O sea, vos podés hablar de espondiloartritis en general y decir, bueno, es un paciente con espondiloartritis axial o periférica, o puedes decir espondiloartritis. Si yo te digo axial, es porque yo vi o por resonancia o por radiografía que tenía inflamadas las acroilíacas. Y si te digo periférica, es porque tenía el componente genético y artritis, entesitis, dactilitis, B27, enfermedad inflamatoria intestinal o algún otro elemento. O si tengo una enfermedad que pertenece al grupo de las espondiloartritis y no tiene sacroileitis, pero tiene algo en la columna axial, por ejemplo un sindesmofito, te lo puedo también decir que tiene compromiso axial, pero no te lo puedo incluir efecto de una droga en el esqueleto axial si no tengo sacroileitis por resonancia o por radiografía. Pero bueno, más allá de eso, de los estudios clínicos, yo tengo que saber qué clínica tiene mi paciente y qué buscarle. Si mi paciente se me queja de que le duele la columna lumbar, yo sé que le tengo que pedir la radiografía y la resonancia, si la radiografía no tiene nada, o de una le pido la resonancia, depende también de donde esté trabajando. Y sé que si tiene artritis psoriásica, ahora les voy a hablar, que pertenece a este grupo, igual que estas enfermedades, hay otro porcentaje que van a tener más que nada compromiso periférico, y también sé que muchos pueden tener sindesmofitos en la columna cervical y que yo les voy a pedir radiografías de esas zonas para ver cómo están. O sea, no se enreden tanto con los términos, sino más que nada tratar de entender cómo es la clínica de cada enfermedad y pensar qué le pediría yo a un paciente si pienso que tiene esto o que tiene lo otro. Ok, gracias. Bueno, y después con respecto el tratamiento en de las guías ASA Euler de de la espondilitis anquilosante es: la primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroides. Tanto para lo axial como para lo periférico me van a servir, pero si yo tengo enfermedad solo del esqueleto axial, está visto y ahora está un poco más discutido, pero que no me sirve ni los corticoides orales ni las drogas modificadoras. Solamente me sirven los antiinflamatorios, y si el paciente falla con antiinflamatorios, agente biológico, que puede ser anti-TNF o, más actualizado, también una anti-interleuquina 17. O eventualmente también puede usar una anti-janusquinasa que tiene menos eficacia, pero que también está dentro de las posibilidades que puedo llegar a usar. Los corticoides solamente para la espondilitis, las espondiloartritis, los puedo llegar a usar en forma
de infiltraciones, como infiltrar las acrílicas, que es algo bastante complicado. Yo nunca lo hice, pero bueno, si tenés una opción, pero bueno, tratamiento de corto plazo porque después de un tiempo el paciente va a volver a tener dolor. Para Doctora, una pregunta. Sí. ¿Cómo infiltraciones? Infiltrar se hace guiado por ecografía con una aguja grande que tenga la posibilidad de entrar hasta la profundidad de la articulación sacroiliaca. Infiltrar también lo hacen los traumatólogos a nivel de la columna, en distintos niveles. En reumatología se puede llegar a hacer, pero como te digo, necesitas de un ecografista que te guíe y de alguien con algo de experiencia. Como te digo, como es la residencia en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es como un lugar de derivación de espondiloartritis, ahí ves pacientes todos los días con espondilitis, y después en el consultorio general ves uno cada tanto, pero ahí, bueno, ante la no acceso de los pacientes a los tratamientos biológicos, y pacientes que están muy doloridos, y con un ecografista que está experimentado en esto, y que saben, digamos, infiltrar muchísimo, ahí sí una sola vez en toda mi residencia vi que infiltraron a un paciente, pero la verdad que no es lo habitual. Pero bueno, está dentro de la descripción. Es una alternativa la de infiltrar localmente las acrílicas. Pero no es el tratamiento con corticoides, por ahora no está dentro de los tratamientos que hacemos en las espondiloartritis para aliviar el dolor, porque no le das toxicidad al paciente y no alivia la lumbalgia inflamatoria. Para el compromiso articular periférico sí se usan las drogas modificadoras, en particular usamos mucho el metotrexato, pero está descrito también mucho la sulfasalacina como una droga que usamos en el compromiso articular periférico de las espondiloartritis. Es la rehabilitación, las terapias físicas, los grupos de ayuda que están muy recomendados entre los pacientes y demás. Bueno, estas son después lean los tranquilos, cómo se hace el monitoreo de la enfermedad, cómo se hace qué frecuencia de monitoreo, qué tratamiento recomiendan en cada caso. Esto como está un poco desactualizado porque después salieron más agentes biológicos, pero bueno, me parece que está bueno si lo quieren leer para ver cómo encaran el tratamiento desde desde las guías de... Una pregunta, ¿podés volver más que pregunta, si podés volver a repetir cuáles serían los de segunda línea en el dolor axial? Los agentes biológicos, porque los de primera línea son los AINES. Y los de segunda línea pasa directo a los biológicos, porque las drogas modificadoras no tienen sustento en la evidencia. Entonces, dentro de los biológicos están los anti-TNF, son los que más se usan. Estos son los mismos que les expliqué en artritis reumatoidea. La diferencia con artritis reumatoidea siempre son mejores cuando los puedo asociar a metotrexato, mientras que en las espondiloartritis o en las seronegativas en general, esto no está así tan estipulado y los podemos usar solos sin necesidad de asociar a metotrexato. Y después, como otra alternativa de tratamiento más reciente, son los agentes biológicos dirigidos contra la interleuquina 17, como el secukinumab o el ixekizumab. Y bueno, acá les detallo un poco más actualizado, que como primer tratamiento de la espondilitis anquilosante y de las espondiloartritis no radiológicas. El secukinumab y el ixekizumab, que son los antiinterleuquina 17, están recomendados sobre todo en aquellos pacientes que tienen contraindicados los anti-TNFs, que las contraindicaciones son las mismas que las de AR, que puede ser por insuficiencia cardíaca o por enfermedades mielinizantes o porque han tenido fallas primarias a los anti-TNF, que es cuando yo le doy un anti-TNF y me falla de entrada, no tiene mucho sentido que yo cambie por otro. Mi paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal o tiene uveitis recurrente, ahí sí siempre voy a preferir un anti-TNF,
porque los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal pueden hacer reacciones paradójicas con el antiinterleuquina 17 y empeorar su enfermedad inflamatoria intestinal. Y después, como una opción potencial para aquellos pacientes que no le puedo dar anti-TNF, puedo llegar a usar tofacitinib, salvo que la contraindicación sea porque están infectados y en ese caso tampoco puedo usar tofacitinib. Y bueno, después con respecto a cuánto tiempo es el tratamiento, si no recomiendan las guías que yo discontinúe el biológico porque tienen altas chances de recurrencia, igual que pasa con la reumatoidea. Pero si yo considero bajar la dosis, alertarle al paciente de que puede ser que empeore su actividad de enfermedad. Bueno, esto digamos es como la guía de las espondiloseronegativas en general, las que tienen compromiso axial. Después, como les decía, esta clase generalmente se la ve en 2 días porque es como muy largo, mucha información toda junta, pero bueno, dentro de, si quieren seguimos y si no, esto lo leen solos, pero me parece que para leer solos les va a costar un poco sin... Lo de recién era espondilitis anquilótica el tratamiento. Sí. Ok. Después hay algunas enfermedades que están también englobadas dentro de las seronegativas, dentro de ellas está la asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que le voy a decir 2 palabras al final, las artritis reactivas y la psoriásica. La psoriásica es como una entidad que está dentro de las seronegativas. Cuando tiene compromiso axial, o sea, de las acroilíacas, se las trata igual que como les dije, TNF o antiinterleuquina 17, ¿sí? Cuando tienen compromiso periférico, que es lo más común, se las trata muy parecido a la reumatoidea, pero no todos los agentes biológicos que sirven para la reumatoidea sirven para la psoriásica, y no siempre tengo la obligación de asociar el metotrexato con los biológicos. Esas son como las 2 grandes diferencias que hay. Igual si lo puedo asociar es mejor porque me aumenta el tiempo de que me puede ser útil el biológico, pero no tanto por la eficacia del biológico en sí. Entonces, ¿qué es la artritis psoriásica? Es una enfermedad inflamatoria de articulaciones periféricas y o axiales que se asocia con la enfermedad psoriasis de la piel. La psoriasis es una enfermedad de la piel frecuente que afecta al 1 al 2% de la población. Después, ¿cuántos de los pacientes que tienen psoriasis en piel tienen artritis psoriásica? Esto varía porque depende de qué población se estudió, con qué método se reclutó, pero va desde un 6% que es muy bajo a un 42% que es altísimo de los pacientes que tienen psoriasis en piel. De los pacientes que tienen psoriasis, el 70% de los pacientes tienen primero la psoriasis de la piel y después la enfermedad articular. Y el resto, el 15%, se les diagnostica al mismo tiempo, o les aparece al mismo tiempo la psoriasis de la piel que la artritis. Y hay un porcentaje de pacientes donde primero tienen la artritis y después la psoriasis. Y quizás mucho más sería así, pero bueno, cuando nosotros diagnosticamos artritis, tratamos la artritis y esto puede ser que nunca desarrollen la clínica de la psoriasis de la piel y este porcentaje en realidad sería más alto, pero bueno, lo que está descrito es que la mayoría de la psoriasis cutánea y después aparece la enfermedad articular. Pero sepan que si yo tengo un paciente que tiene artritis seronegativa con características que yo pienso que es psoriásica, que no tenga psoriasis en el momento actual no significa que yo no pueda hacer el diagnóstico de artritis psoriásica. Bueno, hay factores genéticos. Los familiares de primer grado de alguien con psoriasis tienen 50 veces más de riesgo de tener artritis psoriásica. Por eso es que esto está dentro de los criterios de clasificación. Si yo tengo psoriasis mucho más puntaje para tener artritis, y tengo artritis o entesitis o dactilitis, me suma
muchísimo para decir que eso es una artritis psoriásica. Pero si yo no tengo psoriasis, pero mi mamá, mi papá o mi hermano tienen psoriasis, eso también puede hacer que yo clasifique como artritis psoriásica. ¿Por qué? Porque los familiares de primer grado tienen 50 veces más de riesgo de tener artritis psoriásica. ¿Se entiende? Después hay factores ambientales que pueden desencadenar. Vieron que les decía yo, en un momento hay un modelo de enfermedad autoinmune donde es un individuo genéticamente predispuesto, donde hay ciertos estímulos del ambiente despiertan una enfermedad. Bueno, hay estudiado algunas infecciones, drogas, estrés también. Y a nivel inmunológico, bueno, hay un desorden de muchas citoquinas que están desbalanceadas, que bueno, no voy a andar en esto porque si no, no termino nunca. Después hay formas clínicas de psoriasis, que las que Moll y Wright, que son los que también desarrollaron los criterios de clasificación, y que estas formas clínicas ya están bastante obsoletas porque hoy en día la clasificación que se usa más es la de decir si el paciente tiene compromiso axial o periférico o axial y periférico. Después leanlas, las formas clínicas, básicamente es o de una articulación o de muchas articulaciones, que es la poliarticular, o la que es predominantemente de las interfalángicas distales, que es muy típica esta de la psoriasis, o la que se llama mutilante, que es la que destruye la articulación y que se ven dedos como telescopados, que ahora les voy a mostrar unas fotos. Los criterios Caspar son los de diagnóstico de artritis psoriásica. Se aplican a paciente que tiene enfermedad articular inflamatoria, con artritis, entesitis o inflamación en la columna, con 3 o más de decir que sea artritis psoriásica, pero si tiene historia familiar de psoriasis también lo puedo clasificar. O si tiene historia personal, también me suma, pero bueno, no me suma tanto como si tengo psoriasis en el examen físico. Después, otro punto es que tenga compromiso en las uñas. La distrofia de las uñas es uno de los signos. Que tenga el factor reumatoideo negativo. Que tenga dactilitis, también puede ser actual o historia de dactilitis, pero bueno, esto es constatado por un médico porque es creerle al paciente. Y que tenga a nivel radiológico este signo que es la formación de hueso yuxtaarticular. Este criterio es porque es para diferenciarla de la artritis reumatoidea, que más que nada lo que da es osteopenia, y esta lo que tiende a dar es mucha proliferación ósea. En la piel, bueno, voy a ver la psoriasis, que son la típica psoriasis. Le decís al paciente, ¿psoriasis tenés vos o familiar? Y muchos dicen, ¿qué es la psoriasis? Vos le explicas, bueno, cuando hay placas que son coloradas, que descaman, que pican. Lo típico es que están en las zonas extensoras, pero hay otras variantes clínicas de psoriasis que están en los pliegues. Hay una variante clínica que se llama en gotas. Así que si yo como médico tengo dudas si mi paciente tiene psoriasis, lo mando al dermatólogo. Pero lo más clásico es esto. Y hay que ver también los sitios ocultos. También las uñas son típicas y el compromiso de las uñas y de los lugares ocultos son como de más riesgo de tener artritis psoriásica. Así que yo le voy a mirar muy bien cómo están las uñas, que me venga sin esmalte a la consulta. Tengo que ver si le veo ese pitting, que son como puntitos, que parece que se le clavó como un punzón en la uña. O la queratosis amarillenta de las uñas, el engrosamiento de las uñas, ahí se ve. O la distrofia, que es cuando está toda la uña alterada en distintos aspectos, el grosor, el color. Bueno, ahí se ve una típica psoriasis, artritis de las interfalángicas distales. Esto uno lo ve y dice, bueno, está inflamado, las distales no es lo primero que pensás una reumatoidea. Lo primero que pensás es una psoriásica porque es más típico este compromiso en la psoriásica. De la piel, y tiene las uñas, y tiene dactilitis, y tiene los dedos ya deformados con trastornos de alineación. Acá también se ve cómo es bien asimétrico. Hay unas características de la psoriasis que son típicas de esa y que la distinguen de la reumatoidea. Sobre todo, bueno, la asimetría. Acá se ve el dedo gordo que está telescopado. Este dedo
si uno le hace la radiografía, seguramente que tiene reabsorción de falanges con el remodelado óseo, que hay un tipo de remodelado que se llama penciling cap, porque es como ver un lápiz en un capuchón. Bueno, acá hay acrostiólisis, que es la reabsorción distal de las falanges, que son las formas mutilantes muy severas. Después, bueno, yo cuando pido placas de un paciente con psoriasis, tengo que pedir de manos, de pies. Si quiero ver si tiene compromiso axial, le voy a pedir de una panorámica de pelvis, que me sirve para ver las acrilíacas, para ver la cadera. Le voy a pedir una de lumbar y una cervical también. En los pies lo que es típico es la afectación de la interfalángica de la luz, ¿sí? Esto es típico de psoriasis. Lo que es típico de gota es la de la primer metatarsofalángica y también de artrosis. Y de reumatoidea siempre voy a mirar cómo está la quinta, el quinto metatarsiano, que es el que suele erosionarse antes. Pero bueno, acá lo que se ve es, de un lado hay como una especie de penciling cap, puede estar reabsorbida. De capuchón. Y no tiene mucha osteopenia esta articulación, como yo vería en una reumatoidea. Y del otro lado veo más que nada erosiones que están en el centro de la articulación sin osteopenia, está pinzado el espacio articular y hay proliferación de la falange distal. Bueno, acá lo que veo también son sindesmofitos, que son gruesos, que tienen unas características propias, los sindesmofitos de la psoriasis, que es que son forma parcheada en la columna, o sea, puede estar afectada la columna cervical sin que esté afectada la columna dorsal ni la lumbar. Doctora, disculpe, se me cortó justo cuando dijo la característica propia de los sindemófitos en la artritis psoriásica. Que son gruesos, asimétricos, estar en una zona, no son ascendentes como en la espondilitis anquilosante, que típicamente son como de que van de abajo para arriba, como en forma ascendente. A la psoriásica son como más desprolijos, como Bien, gracias. parcheados y gruesos. Bueno, acá se ve hay una placa de panorámica de pelvis donde también se ve la asimetría que está descrita de las articulaciones periféricas, también se la describe en las sacroiliacas también. Bueno, y con el tratamiento, como es una enfermedad de muchos dos, es como que uno lo tiene que pensar en diferentes dominios, ¿no? Si está la artritis periférica, o si es del esqueleto axial, o si son las entesitis, o las dactilitis, o la piel, o las uñas. Porque lamentablemente todo no responde igual a todos los tratamientos, pero bueno, lo que es axial es igual a las otras axiales, que son los AINES y los biológicos, lo que me va a tratar al paciente. Lo que es entesitis y dactilitis también responde muy poco a las drogas modificadoras, pero sí le voy a dar la chance de usar drogas modificadoras, sobre todo en las dactilitis. Voy a intentar usar drogas modificadoras como metotrexato, leflunomide, sulfasalacina. Y hay otra droga que también sirve en la artritis psoriásica que se llama que tiene evidencia para el compromiso periférico, que son las periféricos, lo que no es axial, que es las artritis periféricas, y también para las entesitis y dactilitis lo puedo utilizar. Y para la piel, bueno, tengo distintas alternativas de tratamiento, desde lo que son tópicos, también las drogas modificadoras y los biológicos, que bueno, son los mismos que uso para el esqueleto axial, pero los que tienen más tasas de respuesta son los que son anti-interleuquina 17, y también tengo los agentes biológicos para artritis periférica, como es es dirigido contra la interleuquina 12-23, que es otro eje de citoquinas que está muy relacionado con la patogenia de estas enfermedades. Así que en agentes biológicos tengo distintos perfiles que puedo utilizar. Vieron que en la reumatoidea había anti-TNF, rituximab, abatacept,
antiinterleuquina 6, que es el tocilizumab, y las pequeñas moléculas. Y acá lo que tengo es anti-TNF, antiinterleuquina 17, antiinterleuquina 12-23, y las pequeñas moléculas son una opción, pero de baja eficacia, y también tengo que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Bueno, después las enteropáticas son las que se asocian con inflamatorio intestinal, que son la Crohn y colitis ulcerosa. Lo que antes se clasificaba era como dos tipos ay, no lo tengo acá, de artritis enteropáticas, las que se llamaban tipo 1 y las que se llamaban tipo 2. Las tipo 1 eran las que coincidían con los brotes de la actividad intestinal, y las tipo 2 son las que no se relacionaban con los brotes y que son más poliarticulares y más recurrentes. Clasificamos así en la práctica, pero sabemos que dentro de las manifestaciones extraintestinales de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están las espondiloartritis, que pueden ser solo con compromiso axial, sobre todo los que son B27 positivos, tienen más chance de tener sacroileitis radiológica o por resonancia. También pueden tener compromiso articular periférico con artritis, dactilitis, entesitis, o también hay otras manifestaciones extraintestinales, el eritema nodoso, manifestaciones cutáneas. Es muy variada la clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y nosotros a estos pacientes, o sea, nos los van a derivar de gastro por síntomas. Estábamos antes de la pandemia haciendo un trabajo para validar un cuestionario de derivación de pacientes de gastro a reumato, que les preguntaba a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria si tenían algún síntoma de dolor lumbar, dolor en zonas de entesis, dactilitis. Y bueno, y los que respondían que sí, queríamos ver cuál era el punto de corte de esas preguntas como para gastro a reumato. Pero bueno, nosotros lo que estábamos haciendo en la primera parte del estudio era que todos los gastros le hacían el interrogatorio y nosotros los reumatólogos, ciegos a ese cuestionario, revisábamos al paciente. Y a mí lo que más me sorprendió es que ningún paciente, y también está en otros estudios de esto, la mayoría de los pacientes tenían algún síntoma de dolor, pero no tenían ni idea de que podía estar relacionado una cosa con la otra. Y cada vez se sabe más de esto, de que así como la psoriasis de la piel también puede afectar articulaciones, también la enfermedad es como una forma clínica de la misma enfermedad. Y bueno, nosotros en el consultorio les hacíamos las preguntas, veíamos si cumplían los criterios que les mostré al principio de artritis axial o periférica, pidiéndoles radiografía a los que tenían, o resonancia, y revisándolos a ver si tenían dactilitis, entesitis, o alguna manifestación más, a ver cuántos de estos tenían asociada enfermedad articular inflamatoria. Pero bueno, el tratamiento de esto consiste en es lo mismo digamos que hablamos antes de las espondiloartritis en general, de que no sirven las drogas modificadoras. Tenemos la limitante de que los AINES están contraindicados en las enfermedades inflamatorias intestinales porque pueden empeorar a la actividad de la enfermedad intestinal y que pueden además generar isquemia en el intestino. Los más seguros son los inhibidores de ciclo oxigenasa 2, pero también los gastroenterólogos no son partidarios de que los usen nuestros pacientes, así que estamos más limitados. Y para lo que son los biológicos, están los anti-TNF, los que son monoclonales, como el adalimumab, el golimumab, también para la enfermedad inflamatoria intestinal, y están contraindicados los antiinterleuquinas 17, como les decía, porque pueden generar efectos paradójicos. Una alternativa también es el tofacitinib, que bueno, eso no se los puse en la clase, pero bueno, se usa en dosis. Los biológicos, si yo le tengo que dar un anti-TNF por enfermedad axial o por enfermedad periférica, lo voy a usar a la dosis que se usa habitualmente en artritis reumatoidea. Pero en la enfermedad inflamatoria intestinal usan dosis más altas. Lo que va a marcar qué dosis
dando. Si se lo doy por enfermedad inflamatoria intestinal, se lo doy a la dosis de gastro, y si no, se lo doy a la dosis de reumato. Y el tofacitinib también lo mismo, se puede usar en gastro, pero es el doble de la dosis que usamos los reumatólogos. Perdón, primera línea entonces, biológicos, Y anti-TNF. sí, las guías te van a decir, bueno, AINES con la menor dosis, el menor tiempo posible, con precaución, los coxib son seguros, entonces lo que nos queda es los biológicos, sí. ¿Cuáles eran anti-TNF y qué más? Y es una opción que se puede llegar a usar también. Y bueno, para lo periférico puede usar drogas modificadoras, que la que es de elección es la sulfasalacina, porque también tiene efecto a nivel intestinal. Pero también puede usar metotrexato si lo necesita el paciente. Bueno, y después lo otro lo pueden leer ustedes mismos. Y bueno, son importantes que las conozcan. Se las engloba también dentro de las artritis seronegativas, porque es una artritis que tienen en común con las demás, que pueden traer compromiso del esqueleto axial y periférico, que pueden tener asociación, una predisposición genética relacionada con el B27, sobre todo en las que son axiales, que son negativas para factor reumatoideo, pero este tipo de artritis es la artritis que se desencadena por una respuesta inmunológica de un huésped a una infección. No es articulación, que es una artritis séptica eso, sino que es una reacción inmunomediada desencadenada por un agente infeccioso que generalmente es una infección o genitourinaria o gastrointestinal. Y dentro de esto hay gérmenes que tienen asociaciones más fuertes y otros gérmenes, asociaciones como probables gérmenes asociados, pero que todavía no, hay algunos agentes que no se sabe bien el rol que tienen, pero en general es un mes antes de la artritis, o también se contempla dentro de 2 semanas antes que el paciente tiene una infección de este tipo, y después reumatoide negativo y tiene características clínicas para estas enfermedades, yo puedo decir que es una artritis reactiva. Lo ideal sería que yo pueda aislar al agente causal, pero muchas veces no llegamos a hacerlo porque no se cultivó en su momento y después ya no tiene rescate ni bacteriológico en materia fecal, ni geniturinario. Si es una mujer, la tengo que hacer ver por ginecología, hacer algún cultivo de cervix, porque bueno, sabemos que las clamidias, las micoplasmas pueden ser asintomáticas en mujeres y tienen asociación también con este tipo de artritis. Bueno, había un síndrome que se llama de Reiter, que es cuando confluye la presencia de artritis con uretritis y conjuntivitis. La uretritis sabemos también que puede ser por irritación de la uretra y no es con gérmenes, entonces bueno, es aséptica. Pueden tener también síntomas constitucionales. La artritis típicamente de las reactivas es con mucha inflamación y es más de grandes articulaciones y de miembros inferiores, y hay un porcentaje de pacientes que tiene también compromiso axial, es los que son B27 positivos. También hay manifestaciones cutáneas que son típicas de las reactivas, como la queratoderma blenorrágica, que es como una especie de, son así las lesiones, como parece como la psoriasis palmoplantar, muy parecida. También pueden tener úlceras orales, también pueden tener las balanitis, como así circinadas, se llaman, porque forma como una especie de corona. También pueden tener conjuntivitis, uveitis, eritema nodoso, y también hay descritas otras manifestaciones infrecuentes, no frecuentes en realidad, que se pueden asociar con este tipo de artritis. Y bueno, el tratamiento también consiste en lo axial, se trata como lo axial, o sea,
AINES, puede usar agentes anti-TNF, sí, anti-TNF. Está un poco debatido, porque bueno, si yo pienso que puede haber una infección latente, si puede llegar a exacerbar o no la enfermedad, pero hay reportes de casos, sobre todo con los anti-TNF. Ahí ya, cuando las enfermedades son más heterogéneas y no son tan frecuentes y no están tan estudiadas, cuando tenemos que indicar un tratamiento, tenemos que siempre revisar la literatura y ver qué es lo que está, digamos, con más experiencia, y cuando no hay un ensayo clínico randomizado, doble ciego, aleatorizado y con alta calidad de evidencia, siempre sabemos que estamos usando tratamientos que o bien son extrapolados de otras patologías, recomendación que con otras patologías, y bueno, tenemos ahí juega mucho más la experiencia de cada uno y factores individuales de cada paciente. Pero bueno, en general las reactivas, si son artritis axiales, las tratamos más parecidas a las espondiloartritis, y si son artritis periféricas, empezamos por el uso de drogas modificadoras, y después vamos adecuando según la evolución del paciente. Y además, no todos los pacientes que tienen artritis reactiva tienen formas crónicas, muchas se autolimitan, ni siquiera necesitamos de poner siempre una droga modificadora y mantenerla en el tiempo, y ahí ya es muy artesanal, dependiendo mucho de cada paciente. Pero bueno, esto es muy larga la clase para una sola, pero bueno, son las artritis que quedaban darles, o sea, les dimos las artritis, es un poco también para que les quede para el caso clínico de mañana, o para los casos clínicos. Cuando yo tengo un paciente con inflamación articular, yo según la edad que tenga, las otras características, las manifestaciones extraarticulares, los síntomas generales, el laboratorio, voy a tratar de ver en qué cuadro estoy parado. Si es una mujer joven, con fiebre, con úlceras orales, qué sé yo, caída del cabello, reinó, voy a pensar que puede ser una artritis por una enfermedad autoinmune sistémica, como puede ser lupus, una miopatía, si tiene ojo seco, boca seca, digamos, tengo que pensar como que todas las posibilidades que tengo. En cambio, si es bueno, voy a investigar si tiene psoriasis, si tiene historia de psoriasis, puede ser una R con psoriasis o puede ser una paciente con artritis psoriásica, porque hay pacientes con artritis reumatoide y psoriasis. Entonces yo le voy a ver cómo está el factor reumatoideo, el anti-CCP, voy a ver sus radiografías, qué tipo de daño radiológico tiene, qué características tiene. Bueno, si es un varón que viene con lumbalgia, que se le inflama el Aquiles, que ha tenido episodios de uveitis, que a veces te dice, sí, se me puso el ojo rojo, pero no estudiar, voy a ver qué tiene activo, cómo lo voy a tratar, pero como que son distintos escenarios que puedo ir teniendo. Si tengo un paciente que viene con un tobillo o una rodilla inflamado, bueno, y tiene el antecedente de la infección hace 2 semanas, bueno, también lo voy a estudiar, igual le voy a descartar las otras causas que puede tener, le voy a pedir el factor reumatoidal anti-CCP, le voy a pedir un FAN, si pienso que puede tener una enfermedad sistémica, le voy a pedir también los reactantes de fase aguda, digamos, tengo que ampliar mi visión, no solamente estar enfocado probable, sino que también tengo que ir descartando otros diagnósticos diferenciales. Si es una persona mayor, un adulto mayor también, o tiene factores de riesgo, puede ser una artritis cristálica, estas son más bien episódicas, como en crisis, con mucho dolor. Voy a pedir radiografías de varias zonas. Bueno, nada, es como que lo difícil de la reumatología es que por ahí las pruebas diagnósticas no son específicas, entonces tengo que combinarlas, combinar con la clínica, con la epidemiología, con otras características más probables. Pero bueno, nada, hasta acá la clase de seronegativas, y se las mando al mail para que la tengan.
Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? No. No, repasar. Sí, fue bastante. Igual por suerte los tratamientos son bastante similares, eso ahorra bastante, pero bueno. Sí, sobre todo ustedes piensan que más que nada tienen que saber la clínica porque los tratamientos van a ir cambiando. Cuando ustedes terminen por ahí, o sea, de un año al otro salen tratamientos nuevos, pero lo que no cambia mucho es la presentación clínica y después hagan la especialidad que hagan, es importante que sepan cómo hacer diagnóstico, más que nada, cuándo derivar. Hay motivos de consulta, son frecuentes en todas las especialidades. El dolor lumbar es súper típico, saberlo interrogar, si es inflamatorio, si es mecánico, a qué edad, como enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, si tuvo uveitis, si tuvo dactilitis, si tuvo entesitis, si lo pueden revisar y ver bien qué tipo de dolor tiene, bueno, y derivarlo al reumatólogo, porque a veces se queda la derivación en el traumatólogo, le hacen la resonancia de lumbosacra y nunca le piden las sacroiliacas y los pacientes están muchísimos años hasta tener un diagnóstico y imagínense lo que es no dormir de noche porque te duele, o sea, les afecta mucho la calidad de vida. Artritis también, como les decía, hay una ventana de oportunidad para derivar, para tratar, así que saberla sospechar y ni hablar de las enfermedades sistémicas que pueden tener, o sea, pueden ser muchísimo más graves. Entonces, saberlas sospechar, saberlas interrogar. Bueno, ya les vamos a preguntar mañana, pero un caso clínico con síndrome seco, ¿cómo lo estudio? Si tengo un Raynaud, ¿cómo lo estudio? Bueno, o sea, los tratamientos también conocerlos y entenderlos y el fundamento, pero bueno, por ahí en medicina interna es lo más importante es conocer bien la clínica, más allá del tratamiento. Bueno, entonces yo les voy a mandar a la clase y después mañana les mandamos los casos para que ustedes los puedan hacer y mandárnoslos. Bueno, Buenísimo, gracias. Nada, Gracias. Gracias. Chao, buen luego. fin. Chao, Gracias. suerte.